Hola, por aquí otra vez, con un tema que se me ha ocurrido ahora mismo, que lo voy a titular Sin derecho a réplica. Sin derecho a réplica habla de la soberbia, habla del orgullo, del ego. En muchos programas de televisión, programas de radio, últimamente estoy escuchando bastante radio y menos televisión. Escucho presentadores o presentadoras que, aprovechando esta situación, en base a la situación que tienen, ¿no?, de trabajo, su trabajo, comentar, hablar, hacer la locución de diferentes programas de radio, algunos musicales, otros un poco más políticos o de actualidad, información, noticias, en fin. Bueno, mi opinión, quiero dar mi opinión porque sin derecho a réplica significa de que escucho a mucha gente que a veces hace críticas constructivas, no destructivas. Puede haber alguno que otro que hable de una manera un poco incorrecta, pero escucho y veo que esta gente solo acepta gloria, solo quiere buenas críticas a su trabajo, a sus opiniones. A ver, yo lo entiendo, no es fácil encajar a veces las críticas de la gente, pero bueno, es tu trabajo, también estás expuesto a eso. Y si pretendes que la gente se comunique para dar opiniones, cada uno tiene el derecho a opinar. Y veo que realmente se colocan siempre a la defensiva, no aceptan estas críticas constructivas, a veces no tanto. Y no creo que sea la función de nadie, de acallar la opinión de otros, ¿no? Porque el hecho de que tú tengas un programa y que puedas opinar no significa que tengas la razón, simplemente es tu opinión. Que tienes la ventaja de estar todos los días en una radio o en un canal de televisión para expresar esa opinión, no te da derecho a prohibir o querer bloquear, a callar la opinión de los demás. ¿En base a qué? Simplemente a tu posición. Este podcast lo dedico a toda la gente que tiene un puesto relativamente importante en algún medio de difusión, que puede tener alguna influencia sobre los demás de forma más periódica en algún medio, y es importante tener cada uno su opinión, es simplemente una opinión, pero no aceptar que nadie en ninguna posición te diga cómo pensar o qué pensar. Y si alguien en alguno de estos puestos no acepta tu opinión y no te da el derecho a réplica, que significa que tú haces un comentario, el otro te responde y ahí terminó, porque tú no puedes entrar en esa discusión, no te lo permiten. Cuando es algo que no les gusta, te bloquean, se colocan a la defensiva y ahí se acabó el tema. Por eso este podcast se lo dedico con mucho cariño a toda esta gente que no da derecho a réplica, y yo recomiendo que eso es parte de su trabajo, dar el derecho a réplica a gente que opina diferente. Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're